Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. En el día de hoy tenemos nuevamente un invitado, pero antes de darle paso al invitado del día de hoy, que siempre tratamos de que se presente y cuente qué es lo que hace, a qué se dedica y demás, me gustaría contarles un poco el por qué estamos acá. Hoy estamos con Guille Antoniazzi, mi socio del Club del Inversor. Para quienes no saben, Guille trabaja con nosotros en el Club del Inversor hace un montón de tiempo. Hoy, con la salida de Rory para afrontar nuevos proyectos y demás, asumió como socio del Club del Inversor ya hace, no sé, Guille. Y un poquito más de 8 o 9 meses. Un pacto, 9 meses. Ahí va, un parto. Hace 9 meses que está en su nuevo rol. Y una de las cosas que veníamos hablando, ya cuando sabíamos de este cambio, era el hecho de alguna forma complementarnos y que todos pudiéramos asumir justamente el rol directivo en este proyecto. Y en ese sentido, tanto de ser anfitrión en los eventos del club, como tener más presencia en las redes, como estar acá en este podcast. Así que esta va a ser una primera experiencia, pero me gustaría que en alguna otra ocasión participe también. Así que para que todos ustedes, esta gran audiencia que nos escucha, lo conozcan y sepan un poco más quién es, y también se lleven aprendizaje de todo este proceso que ha habido Guille, está acá con nosotros entonces, ahora sí, Guillermo Antoniazzi. Guille, muchas gracias por participar de este episodio. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Gracias por abrirme la puerta del podcast y darme un espacio también y contar quién soy, qué es lo que vengo haciendo. Yo siempre estuve medio que en el back de lo que era el Club del Inversor, la parte administrativa y la parte de organización de eventos, incluso hasta en alguna área de creación de contenido, pero siempre atrás de cámara. Y bueno, tocó pasar al frente, así que buenísimo que me des este espacio y contar quién soy. Y hablando de eso, te doy el pique. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu historia? Bueno, básicamente, Guillermo Antoniazzi, tengo 34 años, soy emprendedor. Ahora, por cuestión de una cuestión casuística, me tocó estar acá en el Club del Inversor, pero es algo con lo que había soñado y es algo con lo que habíamos charlado ya anteriormente. O sea que lo que pasó fue que se adelantó, básicamente. Entonces, eh, empecé a emprender muy joven. El primer emprendimiento netamente hecho por mí fue a los 23 años, pero de antes incluso había hecho un emprendimiento con mi padre a los 18, o sea que desde muy joven empecé a emprender. Y bueno, en ese camino me fui pasando ya en el último emprendimiento, que lo empecé a los 23, lo vendí a los 29, me empezó a llamar muchísimo más el tema de la inversión, cada vez más. Y bueno, ahí definitivamente que le empecé a entrar al rubro, digamos. Bien. A Guille, yo les cuento, yo lo conozco de hace varios años. Naturalmente él hizo algo que capaz que marcó. Yo lo tenía en el radar, sabía que era alguien que, digamos, trabajaba muy bien y que era una persona de confianza. Y un día él me invita, y esto lo quiero dejar porque esto al final del día tiene que ver con aprendizajes del mundo del negocio. Me invitaste a Dakota a comer, este, y a partir de esa invitación, yo me quedé pensando en Guille y demás, como que él me trajo, onda, acá estoy. Tal cual. Y ahí justo estábamos necesitando a alguien, este proyecto estaba creciendo cada vez más. Y ahí fue que justamente le dijimos para comenzar a trabajar part-time, empezaste a trabajar de 4 horas. De 4 horas. Bueno, esto se podría hacer de part-time a dueño. A dueña, sí, sí, meteórico. Y bueno, la realidad es que así fue que empezaste a trabajar con nosotros. Y bueno, hoy estás en este nuevo rol. Que contarle a la gente, digamos, cuáles eran las tareas que hacías, cómo fue tu proceso en el club y cuál es la diferencia con este nuevo rol. Sí, es que la diferencia es total porque yo estaba en la parte del onboarding de los nuevos socios, estaba toda la parte de soporte, bueno, lo que hoy hace Vale, o sea, hacía algunas cosas en la web también, manejo de los grupos, o sea, estaba en más que nada, yo te diría soporte y bueno, parte de ventas y todo lo que era la organización de los eventos, o sea, era casi que el primero que me iba y uno de los últimos en que se iba también, el primero que entraba y el último que se iba, perdón, en todo lo que tiene que ver con la organización de los eventos.
y estaba en eso, ¿no? Medio hombre orquesta, pero tratando de conjugar con todas las partes. Y bueno, ahora me tocó pasar al frente. Bueno, estuve conduciendo algún evento, entonces, nada, se nota el cambio. A mí me sacó muchísimo de mi zona de confort. Total, Empezaste a salir, sí, sí, total. te compraste un lindo sequinto, te pusiste lindo. Naturalmente, sí, es un cambio de rol, pero una cosa que quiero destacar, porque al final del día esto no es un episodio para tener una charla de bar que siempre nos gusta, sino que además para dejar algo de valor y que la gente se lleve, digamos, siempre es importante invertir justamente en vos mismo y en crecer, tanto si trabajás para una empresa como si sos emprendedor. Esto lo digo porque el Guille que vino a trabajar 4 horas por día con nosotros al comienzo era muy diferente, evolucionó muchísimo. Mirá que 180 grados el cambio de Guille al día de hoy. Total. ¿Hace cuánto estamos trabajando? 4 años, 5 años. Y el 2021, Sí, entonces en ese lapso de tiempo creciste un montón. un O sea, montonazo. ¿qué hiciste para lograr ese crecimiento? Y bueno, ahí, o sea, el background era que yo era emprendedor, pero eh, era una persona que laburaba, o sea, para que se den cuenta, yo tenía una fábrica de golosinas. O sea, nada, pero nada, absolutamente nada que ver. Y el cambio fue total porque me pasé a trabajar. Después, cuando me agarró la pandemia, estuve un tiempo sin trabajo y después me pasé a trabajar en trabajos básicamente que eran todo el día con computadora, que yo era nada que ver. Yo estaba en un trabajo operativo, tenía una fábrica, vendía, etcétera, pero tenía una parte de administración, pero no era no era mi core. Entonces, lo que hice fue tratar de irme acoplando a un nuevo régimen de trabajo, que fue todos los cambios que trajo la pandemia, em, y a su vez irme perfeccionando. Entonces, ahí lo que hice fue invertir parte de mis ingresos también en cursos que me permitieron perfeccionar en lo que yo venía haciendo y prepararme para esto donde estoy hoy también, ¿no? Pero yo, si te tuviera que decir algo fundamental de por qué hoy estoy acá acompañándote, o sea, al lado tuyo, es porque yo siempre trabajé, tanto en estas empresas como en empresas pasadas, como si la empresa fuera mía. Entonces, yo creo que eso se nota. Yo creo que el que trabaja contigo lo sabe, lo ve y se nota. Cuando vos sentís el proyecto como tuyo, sea cual sea, eh, cuando valga la redundancia que se dice coloquialmente, te pones la camiseta. ¿Te pusiste la camiseta? Sí, sí. Bueno, yo tengo la filosofía de que para las empresas que trabajo, eh, me pongo la camiseta. Y, y no solo por la empresa, sino porque vos no dejás de trabajar para vos aunque estés trabajando por una empresa. O sea, vos sos tu propia marca. Al lugar donde pises, vos sos tu propia marca. Y no sabés, por ahí tal vez no tenés la puerta abierta o la escalera para subir en esa misma empresa, pero te está mirando otra persona de otra empresa que está diciendo, me encanta cómo labura tal persona y me lo quiero llevar. Y entonces yo creo que siempre tenemos que laburar como si fuera nuestra empresa porque eso es lo que nos abre puertas. Es que yo ahí a nivel personal no me siento que haya crecido tanto como creciste vos en este tiempo. Y la realidad es que, o sea, me sorprendió sobre todo el Guille que entró a trabajar con nosotros no estaba preparado para lo que hace hoy. Entonces, por eso es que la verdad que te felicito, Guille, por todo eso, porque en pocos años creciste un montón. Dicho esto, el Guille también invierte, digamos, ¿no? ¿Empezaste a invertir o ya invertías de antes? Ya invertía. Yo, o sea, mientras estaba en el proceso de venta de mi empresa pasada, empecé un proceso de inversión. Cada vez me empezó a interesar o sea, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hice algún curso, empecé a consumir material y bueno, empecé a indagar en distintas modalidades de inversión. Entre ellas, creo que por donde arranca mucha gente en este mundo, que es el tema del trading. Me di cuenta que, bueno, no era algo viable en el corto plazo. Y lo interesante es que a mí no solo me interesaba la especulación en el corto plazo, sino también la inversión en el largo plazo. O sea, fue como los dos intereses al mismo tiempo. Entonces, lo interesante es que empecé a armar una cartera de inversión que después la pude ir configurando y cambiando y bueno, fue mutando muchísimo porque después esa empresa se vendió y pasó a formar parte de esa cartera. Todo ese capital pasó a formar parte de esa cartera y después esa cartera ha cambiado y sigue y va a seguir mutando. Pero lo interesante es que ya son más de 6 7 años
que estoy metido en el mundo de la inversión en bolsa específicamente, antes en el de la economía real, muchísimo. Exacto. Bueno, ahí también nos complementamos porque yo soy mucho de la economía real y vos sos más de la bolsa. Ahora yo estoy siendo cada vez más bolsero, pero la realidad es, ¿por qué invertir en bolsa y no invertir en otros activos? O por qué no invertir en los otros? Esa es una pregunta muy interesante. El otro día abrí una cajita de preguntas y justo un socio del club que tiene su empresa y que obviamente le está dando unas rentabilidades muy interesantes porque está en una economía, está en una empresa de economía real. Él me decía, me duele como sacar parte del dinero de mi caja o de mi sueldo y invertirlo en otra cosa que me está dando menos rentabilidad, porque efectivamente en la bolsa no podés crecer al ritmo que estás creciendo, por ejemplo, con un negocio de economía real. Em, yo creo que lo más importante que veo ahí es la diversificación. eh, O sea, si vos estás constantemente reinvirtiendo en tu empresa, que yo obviamente lo veo bien porque es necesario, creo que tenés que tener en tu estrategia el hecho de pagarte, por ejemplo, un sueldo y de ese sueldo sí invertir en otros activos. Puede ser la bolsa, puede ser pensar en invertir en inmuebles o en otras cosas que estén fuera del riesgo que implica tu empresa. Entonces, creo que es justamente por eso, con la diversificación de riesgos, que hay que apuntar a ir a otros mercados. Sobre todo, más que nada, los emprendedores que tenemos empresas, somos dueños de empresas, realmente terminamos aportando por menos de lo que aportaría muchas veces un empleado. Entonces, es obligatorio generar un plan a largo plazo que te permita invertir. ¿Qué opinas del mundo cripto? Me gusta el mundo cripto, me parece una alternativa interesante al mundo de la economía en general. Em, Específicamente lo que más me gusta es Bitcoin. Creo que cada vez, o sea, sí, va a valer más, sin duda, pero le tengo plena fe a que cada vez va a ir valiendo más. De hecho, es lo que más invierto fuera de lo que es el mundo de la bolsa, es en Bitcoin. No solo por las características de Bitcoin, sino porque se va a seguir emitiendo muchísimo dinero y muchísima deuda. Entonces, no va a ser tanto la revalorización de Bitcoin como la depreciación del dólar y de las monedas fiat. Bien, pareciste un analista. Guille, yo lo tengo clarísimo desde mi perspectiva. Ahora, desde tu perspectiva, proyectos como el Club Inversor, ¿cuál considerás que es el valor que dejan como del estilo de negocio que tiene el Club Inversor? ¿Cuál es el valor que le deja a los socios? Sí, La comunidad, sin dudas. Yo te diría que el Club del Inversor no es un lugar en el que vos querés estar si no tenés tiempo para dedicarle a esto. Y la gente se dice, bueno, se piensan, cuando decimos esto, dicen, tengo que estar 3 horas todos los días o hablando con gente o leyendo chats o yendo a reuniones. No tiene por qué ser eso. Así como vos te planteás, o sea, así como vos no te planteás anotarte en un gimnasio si no tenés, no sé, un par de horas por semana para ir al gimnasio, o sea, eso obviamente lo bloqueas en el calendario. Lo mismo es una comunidad de negocios, o sea, a vos el simple hecho de estar en una comunidad de inversiones y negocios, obviamente te va a dar beneficios porque se generan sinergias, porque hay beneficios, porque por ser socio tenés descuento en un montón de lados y un montón de beneficios más. Pero la realidad es que yo lo que veo que los socios que más beneficio le sacan son los que le dedican tiempo. Entonces, la otra vuelta nos encontramos con la grata sorpresa de que dos socios, por ejemplo, se conocieron acá en la comunidad, se hicieron socios y abrieron un salón de fiesta, por ejemplo, ¿no? yo eso lo tengo claro, puede ser la gente puede decir esto le está levantando un centro publicitario, pero también hay que ver cómo la ve mi socio, ¿no? Digamos, cómo la ves como socio hoy, porque vos hoy hay muchas cosas que antes la veía distinto o digamos quizás no era tu métier porque Total. o sea, no tenías tanto poder de decisión o tanto, digamos, injerencia. Entonces hoy, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el Club Inversor para adelante? Yo creo que el Club del Inversor va a seguir siendo ese lugar donde la gente se pueda encontrar a hablar de inversión, donde se pueda hablar de plata sin ningún tipo que no sea tabú, Sí, sin ningún tipo de problema, podemos hablar de plata. Que te pasa, o sea, yo, por ejemplo, ayer yo me junté asado, amigos de toda la vida, somos amigos tengo 34 de los 14, o sea, hace 20 años por lo menos, y con algunos más. Y no hablamos de plata, y no hablamos de lo que cobra cada uno, y no hablamos de las inversiones que hacemos, o sea, pasa por otro lado. Y con mi familia muchas veces pasa lo mismo, con parte de mi familia. Entonces digo,
me parece que es el ecosistema perfecto para sentarte, hablar de inversión, hacer negocios. Esto lo dijiste vos en una charla la otra vez en Paysandú. Una persona dijo, yo tengo un negocio que tenía un gimnasio. Y dijo, yo le hubiera podido dar una rentabilidad más interesante que ciertas inversiones a mis amigos, pero cuando en algún momento abrí la cancha para que quieran ser inversores, no hubo una buena recepción por su parte. Y es porque, y vos le dijiste clarito, y eso me acuerdo, no es porque sean tus amigos, o sea, no es porque no son las personas indicadas. O sea, las personas que son tus amigos por ahí no son las indicadas para hacer negocios. A mí me gusta mucho la frase que dice, es mejor hacer amigos con los negocios que negocios con los amigos. Esa frase me encanta. Y es verdad. O sea, si vos estás en un ecosistema donde se habla de números, donde se habla de plata, donde se habla de negocios todo el tiempo, es normal que vos puedas conseguir, por ejemplo, inversores para tu negocio. Como ha pasado. ¿Sabes lo que yo pienso del club en general? No solo del club, sino del tipo de negocio que es, el tipo de estructura que es el club. Yo creo que todos los negocios, o muchos de los negocios, necesitarían necesitarían una comunidad como la que tenemos nosotros. Es decir, vos tenés un negocio que vende servicios, no sé, de seguridad y estaría bueno tener una comunidad que hable del tema. Entonces yo creo que el tipo de comunidad que tenemos nosotros alrededor de, en este caso, el mundo de los negocios y las inversiones, creo que aplica para un montón. O sea, yo me sentiría cómodo teniendo un negocio de X rubro y que además tenga esta comunidad de usuarios, clientes, llamarle como quieras, Total. que interactúen. Y no solo va a incrementar probablemente mis ventas, y acá estamos dándole un buen pique a todo lo que nos escuchan, sino que además va a poder tener la posibilidad de interactuar más entre usuario y empresa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para eso están un poco también las cámaras empresariales y también yo creo que falta un montón. Es más, yo estaba mirando el otro día tendencias de negocios para 2025 y 2026, digamos como todos los años, y hablaba muchísimo de que de las comunidades, o sea, comunidades que cada vez se van haciendo más de nicho. Yo el Club del Inversor lo catalogo como una comunidad eh, multidisciplinar, que quiere decir que nosotros abarcamos o sea, como un campo amplio de lo que es el mundo de la inversión. Entonces no tiene por qué ser solo bolsa, puede haber economía real, de hecho es de las cosas que más nos gusta, de todo, digamos, ¿no? De real estate pasando por todo, por todos. Entonces, lo que creo que pasa cuando te anichás demasiado, muchas veces es que tenés a la competencia ahí nomás. O sea, ¿me entendés? Si vos armás, por ejemplo, una sola comunidad de, no sé, de empresas de ciberseguridad o ciberseguridad, lo que pasa es que se terminan pisando muchísimo. Entonces, cuando vos tenés una comunidad amplia como esta, una de las cosas negativas, te diría, es no poder ser tan específico. Una de las cosas positivas es una comunidad amplia, no hay tanta competencia entre empresas, digamos, ¿no? De hecho, prácticamente no la hay. Hay más cooperación que competencia, pero bueno. Guille, volviendo a Guillermo Antoniazzi, hace poco apareció Guille Inversor. Empezaste a trabajar tu marca personal. Contanos un poco de qué se trata. Tal cual, bueno, es también este proceso de compartir mi camino, de sasnar. A mí lo que me pasa muchas veces es que con amigos, con gente que te conoce, como que están por fuera del mundo de la inversión, te preguntan, ¿no? Y empieza como esa curiosidad de, che, ¿y en qué andás? ¿Y qué se puede hacer? Y es como mi posibilidad bueno, primero que me conozcan, ahí 100% honestos, pero después lo segundo es de dejar un granito de arena también para el que le interesa el mundo de la inversión, ¿no? Entonces, tratar de empezar a hablar desde el llano, desde las bases, y de que la gente empiece también a perder esos preconceptos de que para invertir hay que tener muchísimo dinero, lo que fuere, porque no es el caso de ninguno. O sea, No, y además, creo que una de las cosas que complementa es que el Club del Inversor, en sus redes siempre estuve yo haciendo contenido. Hoy hacemos más contenido institucional, que también está bueno y también nos posiciona. Y esto, si tenés un negocio, escuchalo porque es importante. Está bueno también porque te conecta con un montón de marcas. Quizás no está tan humanizado en el 24/7, pero creo que te deja otras cosas positivas. Sin embargo, o sea, hoy sus dos directores del club, o sea, que son Nicolás y Guillermo, yo, bueno, tengo una cuenta de Instagram donde hago contenido, y en el LinkedIn también estoy haciendo contenido del mundo de los negocios, se llama Negocios Nico,
Y ahora Guille está trabajando su marca personal. ¿Por qué olvídate del mundo de la inversión? ¿Por qué trabajar tu marca personal? A cualquier persona, si A tuvieras que cualquier cortar. persona, sí, yo lo haría en cualquier ámbito. A ver, lo primero que me pasó a mí es sacarme de mi zona de confort. O sea, el que no lo hace, no le puedo explicar lo increíblemente incómodo y horrible que es ponerte enfrente de la cámara y hablar. O sea, para mí fue cero natural. Pero bueno, lo tuve que hacer y me cuesta horrible, pero lo hago. Después, o sea, te saca de tu zona de confort, te lleva a mejorar y aprender nuevas habilidades y te permite dar a conocer lo que haces. O sea, es que mejor no puede ser. O sea, y la gente interactúa con personas, no con marcas. O sea, entonces, en la medida que vos contás lo que haces todos los días, pero lo que sea que hagas, lo cuentes, muestres el tras bambalina, nos interesa conocer qué hay atrás de, no sé, de un negocio cualquiera, de gastronómico a una inmobiliaria, no sé, a un plomero o lo que fuere. O sea, nos encanta saber, nos encanta conocer a la persona que está atrás. Tenemos eso, somos todos seres humanos, nos amamos comunicarnos con otros y que nos cuenten historias. Yo creo que es el Zoom. Entonces, contale tu historia al mundo. Es A la todo conclusión. esto, vamos a dar los datos bien, o sea, la gente si te quiere encontrar, te encuentra como guille.inversor, es el Instagram, Sí, ¿correcto? sí, así, bien Bueno, complicadito. y las invitamos y los invitamos entonces a que lo sigan en guille.inversor ahí en Instagram. Básicamente se termina quedando entonces Guille Inversor, Negocios Nico y el Club Inversor termina siendo el paquete digital. Sabes que yo estuve analizando pila de nombres, y lo hablaba con mi amigo ChatGPT, viste, buscándole la vuelta y cómo puedo, y nada, y después terminó, toda la lista que me pasó, terminé no eligiendo nada, me puse Guille Inversor, que fue lo primero que me salió, fue lo más natural, lo más sencillo y Sí, yo hice lo mismo. Me sugirió un montón de cosas que me parecían. demasiado Lo primero que se me ocurrió es, me gustan los negocios, me llamo Nico. Nico Negocio o Negocio Nico, como sea, uno u otro, pero ahí sí está. esto bien sencillo, cuanto más sencillo, mejor. Bien. Guille, nada, quedás oficialmente presentado para toda la gente. Esperemos escucharte varias veces. Estuviste en un podcast donde hablamos de ETF, ahora me estoy acordando, Sí, hace tiempazo. hace un montón de tiempo. Guille entonces va a estar teniendo más presencia tanto en redes como acá en el podcast, como en los eventos. Le dije que le queda el desafío de las charlas del interior, armarse alguna charlita. Siempre si trabajas tu marca personal, está bueno en algún momento tener alguna charlita armada. 100%. Porque te invitan a que cuentes tu experiencia. Olvídate de las redes, olvídate de LinkedIn, de lo que sea. Te invitan a que cuentes tu experiencia ante un auditorio. Y está bueno tener ese caballito de batalla, donde hables de un tema y cuentes un montón de tu historia y además te destaques por lo que sabes de ese tema. Totalmente. Así que nada, Guille, quería hacerlo cortito en esta ocasión porque bueno, seguramente te van a escuchar en algún momento. Y bueno, nada, nuevamente gracias por asumir este rol y acompañarme y espero que nada, que sigamos por mucho tiempo más. Y bueno, nada, te dejo el cierre a vos, decirle a la audiencia lo que quieras. Bueno, agradecerles a todos aquellos que nos escuchan siempre, que se animen a venir a la comunidad, a sumarse, que se vengan a un evento y los esperamos. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Guille, vamos arriba.